Buenas tardes, 18 horas 6 minutos en esta calurosa tarde de diciembre. Ya, ¿no? Es como dijera mi compañera Andrea Recupero, diciembre es como el viernes del año, ¿no? Estamos ahí ya en el estribo de que se nos termine este año, que la verdad fue bastante jodido, y no pinta que vaya a mejorar. Andrea no está, tuvo un compromiso personal hoy ineludible, así que ha dejado todo en nuestras manos. Bánquensela. En el fondo somos buena gente, así que pueden estar un día junto a nosotros, en lugar de estar afuera, que hace mucho calor. 26 grados es la temperatura en estos momentos, la humedad 61%. Algo nublado el cielo. Acá en Buenos Aires, en la capital, no se prevén lluvias, pero en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires sí pueden llegar a existir algunas precipitaciones, muy leves precipitaciones, pero precipitaciones al fin. Así que bueno, a tener cuidado con las mismas. Como noticia sorprendente, distinta, rara, de acuerdo a lo que venía pasando, bueno, finalmente se rompió el pacto de silencio entre los imputados de la causa Andis, de las coimas por los medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El exfuncionario fue indagado, y en este caso se trata de Roger Grant, por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, y el cargo que tenía Roger Grant, ayer lo habíamos dicho, que le tocaba ir a declarar, que posiblemente hiciera lo mismo que todos los demás, que era negarse a responder preguntas, pero no, habló. Él tenía como cargo formal ser el coordinador de gestión de urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. ¿Qué era lo que hacía Roger Grant? Era el que se encargaba de seleccionar las droguerías que podían participar en cada uno de los concursos entre comillas, de precios, a quienes dejar afuera, fijar los precios, digamos, ese tipo de tareas operativas. Él estaba a cargo de Daniel Garbellini, que era el segundo de la Andis, y lo que declaró Roger Grant fue que él lo único que hacía era cumplir órdenes. Casi que dijo, para mí, la ley de obediencia de vida. Digo, yo lo único que hacía era cumplir órdenes de Daniel Garbellini. Según recordemos esto, que es importante, porque según los audios atribuidos a Españolo, Garbellini era la persona que mantenía el contacto directo con Lule Menem, y Lule Menem, la figura más cercana a Karina Milei en este entramado. Hay que recordar uno de los audios más precisamente, en el que Españolo se quejaba porque cuando pasaba a recaudar ya había pasado otro antes. Ese otro que pasaba antes era Garbellini, y decía Españolo que era el 3% que se encargaba de recaudar, entre otra torta de guita, que terminaba en las manos de Karina Milei. Grant sostuvo que era Garbellini quien le indicaba a quién contactar para realizar ofertas y adjudicaciones dentro del sistema. Lejos de reconocer, obviamente, que esto era un delito, una maniobra indebida, insistió que no sabía que estaba mal lo que hacía con los precios y que él se limitaba a ejecutar las órdenes que le daban sus superiores. Para la Fiscalía, durante el periodo analizado, Grant actuó como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini. El equipo de Picardi, del fiscal, sostiene que Grant consultaba y actuaba de acuerdo a las órdenes sobre cada contratación. Sabía qué droguerías podían cotizar, manejaba los plazos, administraba las altas en el sistema y verificaba quiénes habían logrado participar en cada proceso. El tema es que este relato que hace Grant no termina de cerrar porque Roger Grant aparece mencionado en los cuadernos, en las libretas secuestradas en la casa de Miguel Ángel Calvete. Recordemos que Calvete está preso, pero no por esta causa, está preso por proxeneta. Es uno, de todas maneras, de los imputados centrales de esta causa, ¿no? En uno de esos libros, fechado el 4 de septiembre de 2025, figuraba la anotación: llamar a Roger por los precios.
parece que no solo respondía a las órdenes de Garbellini, también tenía relación con Calvete. Calvete también lo menciona en varias llamadas con otras personas de su entorno, como Lorena Di Giorgio, con quien se le interceptó una llamada donde preguntaba si sabía que le habían secuestrado en el allanamiento a Gran. Es decir, le preguntaba a Lorena Di Giorgio si sabía qué le habían encontrado en la casa a Gran cuando lo fueron a allanar. Estas escuchas, ojo que son legales, son ordenadas por la justicia, la interceptación de los teléfonos de Calvete, porque ya acá ya había empezado la investigación. Los investigadores entienden, debido a esto, que Gran también respondía a las órdenes de Calvete y de Achabajian. Lo que terminaron deslizando de alguna manera las fuentes de la Fiscalía con las que pudimos hablar es que el descargo del coordinador no termina de cerrar, y lo consideraron como poco verosímil, así que van a seguir investigando al respecto. Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Por ahora, arranquemos con esto que no deja de ser una buena noticia. Se rompió el pacto de silencio entre los coimeros de la Andis. Pongámosle un poco de música, que hoy es martes y está con nosotros Luis Brustein, que dentro de un ratito nos va a acompañar con su columna. Hello, Frank. How you doing? Are you all right? Sunday morning blues, you know, just ain't the best. When you just want to lie down, have a good rest. 'Cause the nerves kind of get to you when you feel kind of small, and all those things moving up and down against the wall. Then you tie on that bandana and you feel kind of tough, even though you know that life is really rough. And your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home. And she has called you on that telephone, Lord, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on telephone. Your mom told you you weren't home. Oh mama, why did you do? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well anyway, that never happened, because one day religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad vibes, they've all gone away. Oh yeah, religion come to stay. Alright, what to tell Rastafari, religion, you know? I tell ya, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Well, I'm telling you from the South United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et spiritu tuum. Alright, let's pray. Let us pray. Oh, 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 oh. Let us pray. Ha 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 ha. Let us pray. Pray, 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 baby, pray, pray for us. Oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not. Doesn't matter. Keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I just go on saying this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh, no. La rubia estará. 18 horas 15 minutos en esta tarde, como les decíamos, bastante calurosa. Y nos vamos ya, primero que nada, a saludar a Luis Brustein. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estábamos intercambiando algunas impresiones sobre lo difícil que está la política en la Argentina. No, que es difícil perder elecciones, es difícil, es fácil cuando se las gana. El periodo post-elección es casi de manual lo que pasa. Ofensiva del ganador,
y defensiva del que perdió. Sí, demasiado defensiva en este caso, en mi opinión, en algunos aspectos, ¿no? Sí. Bueno, hoy se acaba de partir el bloque de Unión por la Patria, ¿eh? Hace un rato Jalil finalmente partió el bloque, 3 diputados de Catamarca se van del bloque de Unión por la Patria, 1 no. Esto dejaría la situación en un empate, creo que es 94-94, una cosa así. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. En principio Germán Martínez va a seguir al frente del bloque, pero bueno, es todo muy dinámico. Vamos a recibir a alguien que hace muchísimo tiempo que no hablamos, al menos al aire, que pasó por un momento bastante complicado y que sabemos además que nuestra audiencia lo quiere mucho. Jorge Rashid, médico sanitarista, asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hola, querido Turco, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo y Luis Brustein te saludan. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? Luis, ¿qué tal? Víctor, ¿cómo andan ustedes? Un gusto grande. Muy bien, muy contento de saber que estás bien, Turco, porque sabemos que las pasaste bastante complicadas. 3 meses, sí, 3 meses internado, 5 fracturas. El gordo Dan escribiendo que pobre moto, digamos, pero bueno, todas esas cosas que pasan en la vida. Bueno, viste que hay algunos enemigos que a uno lo honran tenerlo, ¿no? Y otro que no. Claro, lo llenan de prestigio. La verdad es que el problema es que si nosotros identificamos al enemigo, ¿viste? Ya que están ustedes, el problema nuestro justamente es la no identificación del enemigo. Ellos sí nos tienen absolutamente identificados. Absolutamente identificados, así es. Sí, yo creo que hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema con la identificación del enemigo. Te diría que hace 42 años, desde el inicio mismo de la democracia, la palabra enemigo desapareció del escenario con el consenso de Washington y el mercado como ordenador social ordenando a las democracias atenerse a los 10 puntos del consenso de Washington en lo económico. Absolutamente. Y bueno, y eso ha repercutido claramente en nuestra historia política de los últimos años, salvo en un impasse, y un impasse que quienes lo encabezaron lo están pagando todavía bastante caro haberse atrevido. Pero ¿no? además eso se afianzó con la Constitución de 1994. Absolutamente. Que comenzó lo que yo llamo, como yo soy cirujano, lo llamo disección, pero es fragmentación del país, ¿no? Fragmentó la salud, la seguridad social, la educación y los recursos naturales. Entonces, esto ya es un primer paso a la fragmentación. Y no nos olvidemos de Yugoslavia el siglo pasado. Así que esto está en la ley Vaso, las 4 zonas económicas, Luis lo debe saber muy bien. Sí. Exacto. Y además esa constitución le terminó dando un poder a la ciudad-puerto que durante tantos años se le había tratado de acotar y bueno, Menem en virtud de su reelección se lo terminó regalando. Una de nuestras propuestas debe ser retomar lo de Alfonsín para que de trasladar la capital y que nos devuelvan la ciudad como capital de la Argentina, ¿no? Absolutamente. Y no solo acá están habiendo problemas, ¿no, Turco? Es muy preocupante lo que está pasando en el norte de Sudamérica, más precisamente en Venezuela, y esta avanzada imperialista de Estados Unidos, amenazando, extorsionando, inventando, además, hasta un cartel que no existe, increíblemente dicho hasta por los propios norteamericanos, que el cartel de los soles no existe, dicho por europeos, que el cartel de los soles no existe, así como no existían las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Lo que sí existía en Irak y sí existe en Venezuela son los recursos naturales. Obvio, pero esto hay que ponerle contexto para que se entienda. Estamos ante un poder unipolar de Estados Unidos, Israel y sus aliados, que incluye a los ingleses y a la Unión Europea, que es el occidente cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, digo para que se entienda que es un mapa geopolítico, que se siente absolutamente desplazado por la nueva realidad internacional que ha girado hacia el oriente. Entonces, esta realidad ha llevado a que lo que es bueno para el mundo, que haya 6.500 millones de personas que están hablando otro idioma, desde el punto de vista económico, social, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, ASEAN, los bancos de desarrollo que conduce Dilma
los BRICS o el Banco Asiático de Infraestructura, que están operando muy fuerte sobre Asia y sobre América Latina, sobre África, digo, y América Latina. Esto ha llevado a la desesperación de justamente de un Trump absolutamente entrampado, para que casi cacofónico, digamos, pero es un Trump acorralado por la situación interna y acorralado, digamos, en función de poder recuperar el tema de la moneda, que se le ha caído el dólar. Entonces tiene que inventar guerras, conflictos, aunque aparezca como mensajero de paz, es el que obviamente está intentando de que América Latina en su conjunto sea funcional a sus intereses estratégicos como última retaguardia. Por eso incluso aparece la generación Z en México, por eso está con la flota del Mar del Caribe. Nadie se imagina que desde un portaaviones más grande de Estados Unidos, 5 destructores y semejante flota, se va a atacar el narcotráfico, por más que existiese, cosa que no existe, sino que fundamentalmente lo que está haciendo es algo sumamente doloroso para América Latina, que citará la guerra, primero Venezuela, después Colombia, si es posible desestabilizar a Claudia Sheinbaum, a Petro indudablemente, y los únicos que vienen resistiendo es Lula, que ha logrado una negociación precaria, no más que eso, pero bueno, siguen desestabilizando Perú, obviamente por el puerto de Chancay y la ruta de la seda que empieza en San Pablo y termina en Chancay, Perú, para tratar de controlar o desarmar eso. Mientras acá tenemos el mayor papelón histórico de la Argentina, que ha apoyado y avalado no solamente a Trump en esta acción criminal, sino el genocidio de Gaza desde hace 2 años, lo cual nos llena de vergüenza, dolor, porque sabemos el plan del Gran Israel ideado por los ingleses ya en 1997, de la ocupación del sur del Líbano, que ha sido bombardeado, de Siria, que ha sido bombardeado, y todo esto avalado por el mismo Trump. Bueno, esta es la desesperación de este mundo que se acaba, o se acopla al mundo multipolar, o vamos definitivamente hacia un proceso de guerra a nivel internacional que se está realizando muy seriamente, con una nueva arquitectura global por la paz que la está planteando tanto los BRICS como el Instituto Schiller. Yo formo parte de la Organización Internacional por la Paz. Son 86 países que hoy están clamando porque estamos llegando al borde de una guerra termonuclear, ¿no? Jorge, no parece más que Estados Unidos está tratando de hacer una retirada ordenada, como que ya los tipos asumen que hay una parte de esa confrontación que lo perdieron, y en esa retirada ordenada los que salimos perdiendo mucho más somos América Latina, que es una zona que Estados Unidos considera zona de influencia, y lo está haciendo, interviniendo a full en los procesos políticos internos de nuestros países. Está militarizando una región que ya venía más o menos tranquila desde hace muchos años. Abandona Europa, disputa hacia lo que le queda de África, pero se fortalece en América Latina jugando con mucha fuerza, ¿no? Y dependerá de nuestros países. Que es bueno para el mundo, una nueva realidad, un nuevo escenario mundial, es muy malo para América Latina. Y esto, indudablemente, la militarización tiene que ver, en el caso de América Latina, en general, con el control de los recursos, como está haciendo sobre Venezuela, pero en el caso específico de Argentina, porque tenemos que referirnos acá, es la ubicación geoestratégica de nuestro país, en el control de los mares, de los pasos interoceánicos, Magallanes, Beagle y Paso de Hornos, el mar austral, la proyección antártica, y por eso están vaciando Tierra del Fuego. Hay que decirle a los argentinos que no es industricidio lo de Tierra del Fuego, es un vaciamiento para que la población estable de Tierra del Fuego trabaje para la base que están la base de Estados Unidos en el puerto de Ushuaia, y la base de submarinos que tienen pensado ubicarla al norte de Cabo de Hornos. Bueno, esto está sucediendo junto con la ocupación del mar austral y la presencia amenazante de la OTAN en Malvinas,
y esto garantiza ese control e incluso la explotación futura de Malvinas en el próximo tratado del 2030. El mar Austral es yo no sé si ustedes lo saben, pero es la principal reserva proteica del mundo desde el punto de vista del mapa del hambre que estamos elaborando a nivel internacional. Así Sí. es. Tuvieron otro contratiempo, Estados Unidos tuvo otro contratiempo, inesperado creo yo, que fue la derrota del plebiscito de Noboa para instalar las bases en Ecuador, ¿no? Esa no se la Yo esperaba. creo que esas son derrotas que las van a resolver si no hay una acción combinada, porque la fragmentación de la Argentina, que yo creo que es un diseño en las 4 zonas, la del norte, que es Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y el norte de La Rioja, está operando fuertemente. El tema del control del Paraná, que es la zona intermedia, que es mesopotámica, santafesina, mendocina y cordobesa, es la ruta nuestra, la del Mercosur, que quiere ser controlada, pero es el marco de exportaciones del 60-70% de las exportaciones de Argentina, y obviamente esto nos trae como consecuencia la imposibilidad de recuperar nuestra soberanía en el río Paraná y la imposibilidad de construir el canal Magdalena que está intentando Axel Kicillof. Bueno, pero esto indudablemente nos lleva a replantearnos el mapa, porque la Patagonia Austral por un lado, la Norpatagonia con el gasoducto Néstor Kirchner, Vaca Muerta, 200 años de reservas, y la zona central, es lo que Perón planteaba 60 días antes de morir en modelo argentino para un proyecto nacional, de que los Estados-nación iban a ser muy débiles para enfrentar los avances del imperialismo, y que esto iba a suceder con nosotros, sin nosotros, y dependía de la capacidad de los argentinos de defenderlo, porque iban a venir por los alimentos, el agua dulce. Los que éramos muy jóvenes creíamos que estaba delirado el viejo cuando hablaba del agua dulce, y los recursos naturales, fósiles y minerales. Bueno, se acaba de derogar el tema. Eso fue de con ley Unidos o para Dominados. poder ser usufructuado por las empresas mineras, y también por el agua dulce que conlleva, y la presencia de Mekorov, que es la empresa estatal israelí que depende de defensa en nuestro territorio, que es uno de los agravios más importantes que tenemos. ¿Qué crees vos que va a terminar sucediendo con la situación de Venezuela? Porque viste Yo que creo Trump que no se van a animar a atacar. es de los que amaga Creo que mucho van y a al final no presionar concreta, pero bueno. todo lo que puedan. Están matando gente. Sí, La 80. verdad es que ya van 80 casi 100 ejecuciones muertos. extrajudiciales. Hoy asesinaron a quienes que estaban sobreviviendo de un bote, fueron y Sí, los mataron. sí. La verdad es que el mundo haya naturalizado el asesinato por parte de estos personajes es realmente lamentable, como el genocidio de Gaza, con más de 70.000 muertos y miles y centenares de miles de desaparecidos y niños, quienes tuvimos que por ir a Gaza nos bombardearon el barco que estaba a 15 millas de Malta cuando estábamos por ahí. Realmente es una cuestión que bueno, la palabra es tan enemigo aparece otra vez. tan brutal. Yo acabo de escribir un artículo la semana pasada que se llama Humanizar la Humanidad, porque si no, estos tipos están dispuestos a desatar una guerra antes de morir, ¿no? Sí. De todas maneras, viste, tienen un nivel de cinismo que no lo disimulan, ¿no? Porque utilizan el discurso de supuestamente del narcotráfico y las drogas para justificar estas agresiones, y al mismo tiempo indulta Trump a Juan Orlando Hernández, ¿no? Un tipo, Claro, expresidente de Honduras, claro. condenado a 45 años de prisión, ese sí por narcotraficante. Bueno, es interesante el proceso de Honduras, porque quienes seguimos la política internacional, viste, fuertemente por aquello que es la única política, ¿no? Ujú, tal cual. Honduras hizo muchas, Xiomara hizo muchas obras, pero permanentemente lo refería al proceso anterior de su marido de Celaya, con esa nostalgia que solemos tener, viste, afectiva de los latinoamericanos, y que el pueblo la sintió lejana. Y fíjate vos que votó en contra de sí mismo, como pasó acá en la Argentina. Tal cual. O sea que nosotros tenemos que ser capaces
de replantearnos nuestros objetivos estratégicos como patria, porque el 80% de la población coincide en la Argentina de que la salud, la educación, la seguridad social y los recursos naturales deben ser del Estado. Por lo tanto, me parece que acá no hay una cuestión solamente de ver quién conduce o quién no conduce el justicialismo, el peronismo, que me parece una idea caníbal y absurda que ya nos costó demasiado, sino cómo recuperamos desde nuestras bases doctrinarias el pensamiento y el sentimiento patriótico que ha desaparecido prácticamente, incluso la palabra patria, de los manuales postdemocráticos, ¿no? Absolutamente. Turco, te vamos a invitar otro día, pero para hablar del otro lado del mundo, de lo que está pasando entre Rusia, Ucrania, la posibilidad de un acuerdo de paz y cómo este mundo multipolar del que vos hablabas empieza a cambiar desde Oriente hacia Occidente, ¿no? Con una... Ya cambió, ya cambió totalmente. Yo creo que ya cambió y es irreversible. Y lo de Ucrania, si se mantiene, simplemente por la necesidad del complejo militar industrial farmacéutico, que en este momento está operado en la inteligencia, como siempre, por Inglaterra, y en el músculo por Estados Unidos, más allá de que se presenten distanciados, poniendo siempre a Europa al frente del conflicto. Bueno, esto está sucediendo, es muy difícil de explicar, porque en realidad lo que hay en el medio son millares de muertos, y esto es absolutamente contrario a lo que pensábamos de un siglo XXI, ¿no? Como decía Einstein, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta será con palos y piedras. Absolutamente. Turco, te mandamos un gran abrazo. Abrazo. Que siga bien, muy bien. Chao, Jorge, los dos, gracias. Jorge Rashid, médico sanitarista, asesor del Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires, estuvo acá en La Vuelta Completa. AM530, 20 años. Hola, soy Teresa Parodi. Estoy deseándoles muchísima continuidad, es decir, estoy deseando que la radio de las madres que cumple 20 años siga para siempre. Es una voz necesaria. Amamos ese espacio radial donde cada uno de los programas tiene un compromiso con la vida. Un abrazo para esa queridísima radio y mucha felicidad. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. Matan con una ilusión. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com.
Como dice cuenta DNI, que ahora tienes plazo fijo y que tienes una tasa especial. Y eso hace que tu dinero crezca y crezca y crezca. Pará, ese último wow no entendí. Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Dieciocho horas 40 minutos en esta tarde, cálida tarde de Buenos Aires, y me animaría a decir que de prácticamente toda la República Argentina. 25 grados 4 décimas
bajó un poquito la temperatura, pero subió la humedad, 64%. La buena noticia para los que no les gusta la lluvia es que no va a caer una gota en toda la semana, al menos eso es lo que dice el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, incluso el lunes próximo tampoco va a llover. Así que pueden planificar actividades al aire libre si es que están dispuestos a bancarse temperaturas altas, ¿eh? Porque hoy es el día más tranqui de la semana. 29 mañana de máxima, 31 el jueves, 32 el viernes, 29 el sábado, 28 el domingo. Recién el lunes entra un frente frío y baja a 21 la máxima. Baja bastante la máxima el lunes próximo. La que bajó del Senado a la Cámara de Diputados fue Lorena Villaverde, porque había presentado la renuncia, ¿sabías, Luis? Que había presentado la renuncia en la Cámara de Diputados, pensando que entraba al Senado. Claro. Y cuando se dio cuenta que en el Senado la cosa se complicaba, fue a golpearle a Martín Menem y le dijo, el papelito ese que te dejé, ¿viste? Devuélvemelo. Sí, porque parece que ahora están diciendo que no insista con la incorporación al Senado. No, le dijeron, ya está, hermana, tómatela. Acá no hay la más mínima chance. Que es un tema grave ese. Muy grave. O sea, y lo que pone el descubierto también, porque lo que pone el descubierto es que era realmente cierto que vendieron los puestos en las listas de legisladores. Sí. O sea, los vendieron, ¿no? Decía Bloomberg, decía $50,000. Sí. Encabezar la lista de concejales, imagino que la de diputados. Y igual eso viste que parece que en este caso el entramado iba un poco más allá que la venta del cargo. En el caso de Villaverde, claro. En el caso de Fred Machado, su relación con Esper, reuniones en las que quienes investigaron más profundamente el tema dicen que ya, no ahora, sino antes, había participado el propio Milei, que los conocía, que había una cierta relación ahí existente, que incluso Esper había pedido que parte de ese dinero que le tocaba de alguna manera darle algo a Milei, que andaba en ese momento en una situación. Me parece que ahí es una relación mucho más compleja en la que interviene hasta por otro lado Patricia Bullrich, por el lado de Lácteos Vidal, ¿no? Claro. Y la relación de Lácteos Vidal con su empresa aeronáutica y cómo financiaban la campaña de Patricia Bullrich. Sí, cómo se van relacionando gente, ¿no? Todos esos capitales con la política. Y yo creo que la sociedad no termina de asumir esa problemática, ¿no? Porque realmente si tuvo que renunciar un personaje como Esper, que era uno de los que tenían una proyección más favorable dentro del oficialismo, claro, el tipo quería jugar a gobernador en las próximas elecciones y tuvo que abandonar, tuvo que renunciar. Y a esta mujer la pone... quiere decir que la vinculación con todas estas negocios oscuros y los vínculos con el narcotráfico estaban muy visibles. Eran muy concretos, ¿no? Y o sea, esto es mucho más que una acusación sin pruebas, un juicio sin pruebas, es casi la aceptación por parte del acusado de lo que se le está acusando, porque ellos mismos presentan la renuncia, se retiran, nadie lo defiende, nadie quiere salir a bancarlo. Yo creo que es más que un juicio donde las pruebas dependen de la arbitrariedad del funcionario judicial que está a cargo del tribunal. Esto casi es lo que decíamos recién, ¿no? La aceptación de que había ese vínculo, que ese vínculo existía. Sí, absolutamente. A mí lo único, debo confesarlo, que me deja alguna duda, porque la verdad que por lo que pude acceder de información no me queda claro si sabía o no sabía, es si Patricia Bullrich, que recibe financiamiento de Lácteos Vidal, sabía que los de Lácteos Vidal estaban metidos, además de en el tema de lácteos y el negocio agropecuario, en el tema de sus vinculaciones con el narco a través de Fred Machado. Eso me deja alguna duda, porque ella igual tenía relación con ellos a través del movimiento ese que había armado antibloqueo de las empresas, claro, y la dueña de Lácteos Vidal le pone plata por eso.
no digo ni que sí ni que no, digo que lo que yo pude ver en materia probatoria me deja alguna duda de que Bullrich supiera. Bueno, claramente Esper sí sabía. Pero eso lo que plantea es que tiene que haber controles. Claro. Y que la financiación de la política no puede quedar jugada a que te llueva la plata de una empresa que vos ni siquiera sabés de dónde viene. De dónde la sacó. O sea, cuando se habla de financiación de la política es mucho más clara. Claro. Cuando la financia el Estado y pone muchos reparos y muchos controles a la plata que reciben de sectores privados, los políticos, eso es mucho más razonable que dejarlo a libre albedrío, que cualquiera recibe la plata de cualquiera, porque de repente tenés candidatos que no figuran, que no tienen ni las condiciones para candidatearse, y de repente tienen una cartera fuerte y empiezan a aparecer, ¿no? Empiezan a comprar periodistas, empiezan a comprar espacios, empiezan a comprar trolls y bots y toda la historieta esa, y al final tenés un tipo que parecía que no iba a correr, lo tenés instalado como uno de los candidatos que termina ganando las elecciones. Totalmente, absolutamente, es así, con todas las consecuencias que tiene estar manejados por tipos así, ¿no? Ahora, quizás lo que sí tengan la posibilidad a partir del próximo año es averiguar, a ver, de los que le dan la plata, de dónde la consiguen, porque para los jubilados no hay guita, para las universidades no hay guita, para la salud no hay guita, pero para inteligencia volvieron a aumentar el presupuesto. 26.000 millones de pesos más le otorgaron a la CIDE en una resolución que salió ahora. Así que bueno, supongo que para algo la utilizarán. Por eso, para mucha gente la consigna de no hay guita le pareció genial. Y no es que no haya guita, sino en qué se la usa. ¿En qué la usan? La diferencia no está, porque cuando no hay, no hay. Pero cuando hay, tenés que preguntarte cuál es la diferencia entre quienes la usan para una cosa y los que la usan para otra cosa, ¿no? Así es. 18:48. Vamos con la columna de Luis Brustein y algo que la verdad que a mí me dejó impactado. Por lo menos no sé si vas a ir por ahí, pero escuchar a un representante de la Argentina negar en las Naciones Unidas que hubieran 30.000 desaparecidos y que en realidad fue un curro el tema de los derechos humanos, fue impactante, la verdad, algo que uno no esperaba llegar a ver, que se reivindicara la dictadura desde un espacio democrático de representación como es la delegatura de la Argentina ante las Naciones Unidas. Sí, yo creo que ni siquiera representa lo que piensa la mayoría de los argentinos, ¿no? En eso. En otras cosas por ahí podrá ser o dependerá de las campañas mediáticas y todo lo demás, pero en el tema de los derechos humanos yo creo que no representa a la mayoría de los argentinos, y nos presenta ante el mundo a ellos solos, no sé si podría decir que al país, pero a ellos los presenta como probablemente los personajes más regresivos, más repulsivos de las diferentes posiciones políticas que puede haber en el plano internacional. Porque bueno, eso pasó en la Comisión de Derechos Humanos, donde se le habían hecho algunas preguntas al secretario de Derechos Humanos sobre el tema de la represión a los jubilados, las armas que estaban usando para la represión, que en la mayoría del mundo son armas que tienen un tipo de control muy estricto, y acá se usan en forma abierta. Y entonces este hombre, Alberto Baños, que es el secretario de Derechos Humanos, se rechifló y empezó a decir un discurso muy pro dictadura, muy a favor de la tortura directamente, ¿no? Y la posición de la diplomacia argentina fue una de las poquitas que rechazó firmar una declaración internacional que se confirma todos los años en el plenario en la Asamblea de Naciones Unidas, que es un rechazo a la tortura en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Y esto estaba muy referido, por supuesto,
a muchas situaciones que se están planteando en Palestina, en Gaza, por un lado, y en el mismo interior de Estados Unidos, donde la Guardia Nacional norteamericana está llevando adelante arrestos, torturas y demás contra los migrantes, sí, contra la población de origen latino, sí, porque ni siquiera ellos saben si son migrantes o no, porque hay una ley que les permite actuar y después preguntar, ¿no? Esa es bueno, en función de esa problemática, Israel y Estados Unidos se negaron a apoyar esa confirmación de todos los años. Y mientras que la inmensa mayoría de los países aprobaron esa confirmación, ¿no? Y el único país que aparece ahí mordiendo el polvo atrás de las excrescencias que dejan los gobiernos de Israel y de Estados Unidos es el gobierno de Milei. Pero no es la única votación en ese sentido en el plano internacional, porque apenas subió Wertheim de canciller, el canciller anterior, Argentina se negó a firmar por los derechos de los migrantes. Exacto. Una posición vergonzosa, porque la problemática de los migrantes es una problemática latinoamericana, es una problemática de nuestros pueblos, de nuestros países, no solamente un problema de entre África y Europa, ¿no? Que también es un problema grave. Se negó a firmar planteos en defensa, en contra del maltrato a las mujeres y a las niñas, también en cualquier lugar, pero en especial en ese momento el planteo se había hecho por las agresiones a nivel digital, o sea, a nivel de los medios y de las redes. Y la representación argentina se negó a firmar ese tipo de planteos. Se negó a firmar o hizo discursos en contra de los derechos de los pueblos originarios, no solamente acá en Argentina, sino en todo América, en todo el mundo. Votaron en Naciones Unidas. Y lo mismo con el derecho de las personas al agua potable, con derechos ambientales elementales, ¿no? Que se están planteando, que constituyen un debate importante en este momento en todo el planeta. Bueno, Argentina en todas esas posiciones se mostró como uno de los países más retrógrados, más horribles como posición política internacional, y además digamos en contra de toda su tradición histórica en la diplomacia, ¿no? Pero esta enumeración concluye con un hecho que a mí la verdad que me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Que fue el discurso que hizo ante la Corte Penal Internacional del representante argentino, exigiendo medidas contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Maduro, en un momento en que se sabe que Estados Unidos está buscando una excusa para invadir un país hermano. ¿Cómo es posible que un gobierno latinoamericano sea tan indigno, se rebaje a ese nivel de convertirse en el Caín de sus hermanos? ¿Cómo? La verdad que cuando escuchaba esa denuncia que hizo la representación argentina en una corte en la cual no participa Estados Unidos ni Israel, porque en ambos casos están condenados por sus prácticas, Israel en Gaza y Estados Unidos en distintas partes del planeta. No lo reconocen. Y no lo reconocen. Y va un delegado argentino a hablar en nombre de ellos para facilitarles o darles excusas a Estados Unidos para invadir a un país hermano. La verdad es, a mí me llenó de vergüenza, escuchar el planteo de, ¿no? con argumentaciones, diciendo
las declaraciones de la Corte Penal Internacional son puro bla bla, es papel escrito, hay que pasar a los hechos, se necesita una condena y una acción inmediata en relación con Maduro. A todo esto, frente a las costas de Venezuela, con el argumento que este representante de Milei, porque ni siquiera voy a decir que es representante argentino, porque no creo que hay ningún argentino de buena leche, de buena fe, sea un buchón de sus hermanos latinoamericanos. Al mismo tiempo que hacían, realmente, viste, es indignante. Es indignante. Vos sabés que yo viví en Panamá. Y viví en la época en que estaba el general Torrijos. Yo después me fui de Panamá y estaba el general Manuel Noriega. Era un torrijista, pero yo podía ser crítico con aspectos de su gobierno. No era un general de corte popular como era Torrijos, era un hombre de la escuela de inteligencia, entonces era más inclinado a la rosca. Sí, era un personaje rarísimo, porque era una mezcla de indígena con negro. Según la época había tenido algún vínculo con la CIA, había tenido algún vínculo con Cuba. Claro. Venía en esa historia Noriega, y le empiezan a hacer una campaña feroz diciendo que Noriega movía la plata del narcotráfico. Se la quisieron hacer a los cubanos. En un momento, en ese mismo momento, y no se animaron con los cubanos, ¿no? Es decir, les bajó enseguida, le bajaron el tono porque sabían que no podían tener correlato esa acusación. Pero en el caso de Panamá insistieron. La figura de Noriega no ayudaba mucho tampoco, pero siempre dije que ninguna de las acusaciones que no estaban comprobadas ameritaba la invasión militar a un país hermano, simplemente porque el verdadero objetivo ahí era controlar el control del canal. Exactamente. No era eso. Todo el mundo sabía desde épocas inmemoriales, y sigue sucediendo, no cambió con la invasión de Estados Unidos, que el tapón del Darién, digamos que la selva del Darién, es un lugar que utilizan las bandas narcos para trasladar droga, porque es un lugar prácticamente de imposible acceso, que solo lo conocen los vaqueanos de los grupos de ellos, que nadie puede acceder. Ni Estados Unidos ha podido acceder al tapón del Darién. No han podido hacer una ruta interna por el tapón del Darién, y esa parte de Colombia a Panamá se hace en ferry, porque la selva se come cualquier ruta que hagan ahí, ¿no? Pero lo que le decían de Noriega era que lavaba, porque Panamá, como es un país chiquito y lo único que tenía era el canal, era un centro, sigue siendo, ¿no? Un paraíso financiero. Entonces decían que ahí se lavaba la plata de los narcos, lo cual podía ser cierto, pero no tenía que ver con Noriega directamente esa historia. Bueno, porque invadieron ellos y siguió pasando, sigue pasando ahora. Claro, pero bueno, y lo digo esto pasó hace como 25 89. Sí, yo estuve hace muchísimos años. En agosto, la invasión fue en noviembre. Exactamente. Pero así, con este tipo de campañas y con este tipo de acciones progresivas, es como Estados Unidos ha ido preparando las invasiones a países latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que no podemos ser ajenos. Lo estaba escuchando a Rachid, que él viene advirtiendo sobre estas situaciones, y yo creo que en ese sentido lo comparto totalmente, la preocupación y la decisión, ¿no? En ese sentido de que los argentinos como latinoamericanos no podemos permanecer callados ante el intento de invasión a un país hermano como es la República Bolivariana de Venezuela. Que es una absoluta mentira, porque fíjate, cuando sucedió lo de Noriega, cuando empezaron con el discurso de que empezaron a preparar la invasión, ponele, fue principios del 89, marzo, abril del 89, empezaron con la historia de que Noriega era narcotraficante, etc. Yo había estado también, no solamente ese año, sino un año antes, cuando ya estaba Noriega ahí,
Y la amenaza de Estados Unidos era constante, que nosotros la vivimos estando ahí. O sea, en la oportunidad que yo estuve ahí, se iba dentro de lo que implicaban los tratados Torrijos-Carter, que terminaban con la devolución en el año 1999 del canal a propiedad de Panamá, había todo un proceso anterior en el que numerosas bases que tenía Estados Unidos dentro del país se las empezaba a transferir al gobierno de Panamá, en ese caso ya Noriega. Coincidió nuestra presencia ahí con la devolución de una de esas bases. Pero estaba la base que le devolvían a Panamá, acá, había como una pista de aterrizaje, ponerle por el ancho, porque era mucho más ancho que una avenida, 50 metros de pasto, un alambrado, y del otro lado seguía estando una base que pertenecía a Estados Unidos. Bueno, entre otras cosas, la sede del Comando Sur de Estados Unidos estaba en Panamá. Sigue estando. Sí. Cuando se hace el acto al que nosotros nos invitaron y fuimos, que había como una tribuna, digamos, y desfilaban la fuerza de Panamá por esa pista de atletismo, del otro lado del alambrado, los norteamericanos levantaron por la nada 2 helicópteros Apache, creo que eran, los dieron vuelta y los tuvieron durante todo el desfile apuntándonos a nosotros que estábamos en el palco, a los que estábamos en el palco, con los helicópteros. O sea, ya era algo que estaba pensado desde mucho antes. Invadir Panamá, joder al gobierno de Noriega y tratar de recuperar el canal para los intereses de Estados Unidos. Sí, había un famoso documento cuando Carter acepta firmar el Tratado del Canal, ¿no?, para que en el año 90 pase a manos de la administración, a manos del gobierno panameño. La derecha norteamericana, que ya lo venía anunciando a Reagan, se llamaba los documentos de Santa Fe, ya plantean ahí que era una barbaridad lo que había hecho Carter y que había que recuperar el control del canal de cualquier forma, ¿no? Y en este caso con Venezuela se da una situación parecida, con una diferencia. En Panamá la Guardia Nacional era muy chiquita, estaba muy inficionada por... Torrijos nunca se había intervenido en la formación directa de... Sí, te digo quién entrenaba, los únicos que pelearon en la invasión, que realmente enfrentaron y le provocaron bajas a Estados Unidos en la invasión, que la ocultaron, ¿no? Fue el batallón, lo que se llamaba el Batallón Chanchos. 2000. Los Chanchos del Monte, le decían. Claro, el Batallón 2000 eran los Chanchos del Monte. ¿Que sabés quién los entrenaba? Sí, el coronel. El coronel Zaineldin fue quien preparó a los Chanchos del Monte para enfrentar a Estados Unidos. Fueron los únicos que le provocaron bajas en esa invasión. Esos eran como la guardia personal casi de Torrijos, ¿no? Pero en este caso, Chávez sí hizo un trabajo político sobre las Fuerzas Armadas, y es un país más grande, hay un proceso político que está muy enraizado en los sectores populares, y en eso coincido con Rachid. Viste que cuando le preguntaste, él te dijo, no creo que vaya a invadir. Efectivamente, el problema es que corre el riesgo Estados Unidos de que se invade físicamente, ¿no?, el territorio, se puede quedar enchastrado en una guerra larga, con muchas bajas, de la cual le va a resultar muy difícil salir después. Exacto. Entonces, hay gran parte que es una sobreactuación y chantaje, como fue apretar a los que dan el premio Nobel, a que le den el premio Nobel de la Paz a esta mujer, Corina Machado. Vos sabés que yo te digo, se me ocurrió hablar de esto, porque ayer me puse a ver en YouTube informaciones, noticieros, y las páginas de Corina Machado, que respaldan a Corina Machado, titulaban: se entregó el presidente Rafael, el presidente de Venezuela, ¿no?, que se había entregado, Maduro, que se había entregado Maduro y que estaban en negociaciones para ver cómo iban a hacer la transición. Era toda una mentira montada en función de toda esta situación donde se lo iba a condenar a Maduro a nivel internacional y todo lo demás. Es una situación geopolítica distinta también, ¿no?
Hoy Venezuela, más allá de que militarmente obviamente es más fuerte de lo que era Panamá, cuenta también con un respaldo político y en algún caso militar de Rusia, de China. Sí, eso habría que por lo menos medirlo, un respaldo ¿no? político. Por lo menos un respaldo Pero político. respaldo político A Noriega también, estaba más solo. Lula, que fue muy crítico cuando fueron las elecciones, porque finalmente el gobierno de Venezuela no dio a conocer los resultados oficiales o esa historia, que hubo una polémica. Lula fue crítico en ese momento. En este momento fue totalmente hizo declaraciones totalmente en respaldo a Maduro. Bueno, y lo mismo Rusia también, Petro, ¿no? Lavrov ha hecho declaraciones condenando la avanzada de Estados Unidos sobre el Caribe. Hasta el Papa, ¿no? Se manifestó y dijo: el Caribe es zona de paz, el Caribe no es zona de guerra. La verdad que creo que Noriega el único respaldo que tenía era Gaddafi, que es como decir, no tenía nadie. Ya estaba la Unión Soviética en descomposición, ya los cubanos le daban apoyo moral, pero no mucho más, porque no tenían ni para ellos, no tenía ninguna posibilidad. Meterse con Venezuela no es lo mismo. No es lo mismo diplomáticamente. Y es cierto que es otro momento, ¿no? Es otro momento. En ese momento estaba en auge Estados Unidos, era su momento de mayor dominio, y en este momento está en un proceso de, como decíamos también con Rachid, de retirada. De retirada. Controlada, pero retirada de fin. No vamos a dar la media vuelta. 19:07 en este martes que se ha puesto de mucho diálogo. Vamos después a venir con lo que opinan nuestros oyentes, que veo que hay un montón de mensajes, seguramente muchos hablando de esto, por lo que veo ahí en los titulares, en la primera frasecita que aparece. Después los vamos a compartir con ustedes. Ahora sí nos vamos a dar la media vuelta. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre. Y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial. Para más información de las actividades, consulta nuestras redes. Porque Eve vive. Eve se queda acá. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Horas 15 minutos. Estábamos haciendo cosas raras como los divididos. La verdad que no. Estábamos charlando nada más de política con Luis Brustein y revisando un poquito los mensajes de nuestros oyentes.
Gustavo García nos dice: a esos 3 de Catamarca hay que remodelarles gratis el comedor. Bueno, no tienen patria ni bandera, pisan la memoria de los héroes caídos de Malvinas, dejaron su vida en vano, por estos fachos vende patria, nos dice Gus de Villa Adelina. Se refiere a los 3 diputados de Catamarca que se fueron del bloque de Unión por la Patria y conformaron su propio bloque, quedó uno. Hay quienes dicen que fue una ruptura consensuada, por decirlo de alguna manera. ¿Quedan en el interbloque? No se sabe todavía porque esto es muy reciente, sucedió hoy, algo de eso se pensaba. El tema es que la justificación que da Jalil, tómenla como quieran, para mí hay cosas que son injustificables. Es que una de las minas más importantes de Catamarca, Milei Cela intervino y por lo tanto dejó de recibir los dividendos la provincia que recibía por esa mina, el Instituto de Minería de Catamarca. Porque son socios, ellos tienen una ley que tienen que... Lo manejaba el hermano de Jalil, y bueno, y parece que dicen, porque esto es todo extraoficial, o sea, no lo salen a decir en una conferencia de prensa, que negoció digamos que se levante la intervención a cambio de que parta el bloque, pero al dejar un diputado adentro hace que queden empatados La Libertad Avanza y Unión por la Patria, y no que La Libertad Avanza pase a ser la primera minoría, al menos hasta el momento, ¿no? Porque sabemos que todos los días al PRO se le está yendo un diputado, más allá de los enojos de Mauricio Macri, un diputado del PRO se le pasa a La Libertad Avanza. Después Antonio nos manda 2 fotos comparando precios. Dice, pero domamos la inflación, y nos manda los precios de los combustibles en noviembre de 2023 y los precios de los combustibles ahora. La super, según lo que nos manda Antonio, en noviembre de 2023 salía 320 pesos al litro. Ahora sale 1.539. Recuerdo la discusión en el debate. Massa se quedó, pero no corto, recontra corto. ¿Te acuerdas que en el debate le dijo, si gana Milei por la política que va a aplicar, la nafta se va a ir a 800 pesos? Sí. Y Milei dijo, mentira. Y la verdad tenía razón Milei. Se fue a 1.539, no 800 pesos. Infinia salía 383, ahora sale 1.706. Y el diésel 500 salía 446 pesos, ahora sale 1.584 mangos, según esta información tan valiosa y tan memoriosa que nos manda Antonio. Marce del Delta nos dice, hermosa familia radial, abrazo grande y soberano, Marce del Delta, los queremos mucho. Buenas tardes, Víctor, Luis y equipo, qué buena entrevista a Jorge Rashid, muchos Rashid necesitamos, abrazos, dice Mario de Mataderos. Cristina Libre. Camila nos manda una nota que dice, la OTAN prepara ataques preventivos sobre Rusia, argumentos elaborados sin pruebas y destinados a bloquear toda gestión de paz, escrito por alguien que es amigo personal, Gabriel Fernández, de Radiográfica. Es muy bueno el artículo, los invito a que lo lean, el que pueda acceder, o a buscar el video en YouTube respecto a estos ataques preventivos que quiere preparar. Digo, lo que ha caído Europa políticamente, moralmente, económicamente. Están tirando la piola hasta un punto muy peligroso. Demasiado. Bueno, Putin hoy les respondió, ¿no? No, pero Putin les viene diciendo, no jodan. Putin hoy les dijo, nosotros no tenemos ninguna intención de invadir Europa ni de entrar en guerra con Europa. Pero si quieren, tampoco nos vamos a entregar y a rendir por la amenaza que nos pueda hacer Kaja Kallas, que dijo el otro día una bestialidad de tal magnitud como que Rusia en los últimos 100 años de historia había invadido más de 20 países. Y no había forma de encontrarlo. Incluso hicimos el ejercicio de preguntarle a la inteligencia artificial, a ver cuántos países se había. Y la inteligencia artificial dijo, la verdad que no. Dice, ni siquiera considerando la posibilidad de que esta mujer, que es la responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea, sí, más allá de que representa a Estonia, ¿no? Un país que no existe prácticamente, 45.000 kilómetros cuadrados, 1,5 millones de habitantes, es la canciller, entre comillas, de Europa, dijo esa bestialidad, ni siquiera tomando en cuenta
ponele entre los países a los que cuando durante la Segunda Guerra Mundial estaban invadidos por los nazis y la Unión Soviética en su avance hacia Berlín va echando a los nazis, ni siquiera considerando eso son 19 países. Pero además, si considera eso, es justificar la invasión. Lo que hace esta mujer sin darse cuenta, supongo que sin darse cuenta, o es muy burra o es muy facha, es justificar la invasión de los nazis. Sí, la vocera de Rusia, que se llama María Zaharova, le contestó y le pasó un listado de la cantidad de países que invadieron los países europeos en ese tiempo. Olvídate. Y incluyó también a Estonia, porque ellos pusieron tropas en Afganistán y en Irak, ¿no? Entonces le dijo de todo la mujer, la vocera del gobierno ruso, y les hizo llegar ese listado que está circulando por ahí, ¿no? Pero es cierto, Europa no puede hablar impunemente de los invasión desastres que siguen haciendo en África. ¿no? En África hicieron desastres. Por eso, sí. Sergio de las Heras dice: Víctor, consulta para ustedes, porque cuando consultan a la gente en la calle, muchos dicen que están bien y llegan a fin de mes, que hay que laburar más, pero te das cuenta que no es así, además de lo que está pasando con el empleo. ¿Es ceguera, maldad o otra cosa? Estupidez, dice. Bueno, qué sé yo, no sé, la verdad que no sé. Hay gente que, viste, que le cuesta aceptar también, lo hablábamos el otro día, ¿no? Cuando el mensaje que te transmiten desde la gran mayoría de los medios hegemónicos, por no decir prácticamente de todo, es que todo está bien, que la economía del país va bien, que el 2026 va a ser un gran año, que nos vamos para arriba como pedo de buzo, y a vos te va mal. El convencimiento al que llega mucha gente es que, bueno, entonces el que la está cagando soy yo el que está haciendo mal las cosas, porque al país le va bien. Entonces, si soy yo el que no funciono, el problema es mío, no del país. Y la verdad que no es así. Lo que están haciendo, mira, tengo seleccionadas algunas informaciones acá para dar después, que son las noticias tristes del día, ¿no? Las que lamentablemente damos prácticamente a diario, ¿no? Otra fábrica cerró, una fábrica que tenía años en Ituzaingó, la fábrica de ascensores Cóndor. Está la planta paralizada hace 4 meses, no pagan salarios, no pagaron aguinaldo, no pagan nada. Tienen 200 ascensores comprometidos que nunca se fabricaron. Llegó a tener 180 trabajadores y a producir cerca de 30 ascensores por mes en su mejor momento. Esta marca, bueno, hoy está al borde de la quiebra. ¿Y cuál es una de las razones que esgrimen? Prácticamente la de siempre, la que esgrimen todos: la apertura de las importaciones, la falta de competitividad. La apertura de las importaciones, la falta de competitividad, la caída del consumo. No pueden competir, cierran. Otra información, fíjense, esto es tremendo. El índice RAPI, le llaman en infogremiales. Se cuadruplicó la cantidad de repartidores desde noviembre de 2024. Sí, no, eso es y se derrumbaron, ¿no?, las comisiones individuales. Sí. O sea, se cuadruplicó, se multiplicó por 4. Ya había 100, ahora hay 400 Rappi, que además ante la caída del consumo, o sea, no solo son muchos más para repartirse, muchos menos pedidos. Bueno, esta es la Argentina de Javier Milei. Según los datos oficiales, hay un salto del 252% en la cantidad de repartidores en solo un año, mientras caen los ingresos reales por pedido y crece la precarización en las apps. Bueno, esta es la Argentina de Javier Milei, chicos. La verdad, es raro porque hay gente que dice que le va bien cuando, como dice Sergio, se nota que no es lo que está sucediendo, o gente que dice, la verdad me está yendo mal, no llego a fin de mes, pero bueno, hay que aguantar. ¿Hay que aguantar qué? ¿Qué es lo que hay que aguantar? Aguantar que mientras a un jubilado le pagan 300.000 pesos por mes, a la CIDE para andar espiándonos a nosotros le den 26.000 millones de mangos más. ¿Eso? Es un fenómeno extraño, pero yo creo que era el hecho de haberlo votado, para mucha gente también, en vez de generarle bronca, le genera vergüenza. Claro.
Entonces, de repente, en una situación como esta, donde todo el mundo, la mayoría no la está pasando bien, hay muchos que antes que expresar la bronca se callan la boca, miran al suelo y se putean interiormente, pero el problema es que si no hay una reacción, difícilmente que la política resuelva nada, sola. Y sola le va a costar, ¿no? Estoy necesitando tomarme un café. La verdad que las noticias no son buenas, así que voy a recurrir al gran Café Bantú. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa o en la oficina o en la radio, como hacemos nosotros. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, Café Bantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Leo un mensajito más y después les voy a leer otro mensajito, pero de caso de parte de la radio. Martín de San Isidro nos dice: hola chicos, ¿cómo están? Quería compartir algo. Ayer me pasó algo bastante extraño. Vivo en San Isidro, en un barrio de clase media trabajadora, pero también rodeado de barrios de clase alta como Las Lomas y de clase baja como Villa La Cava. La cosa es que hay un puesto de gendarmería y yo que venía en moto me pararon, me pidieron cédula y licencia, me retuvieron 20 minutos y aunque yo no tengo todos los papeles perfectos, cuando pregunté qué pasaba, que me retenían tanto tiempo, me dijeron que era para notificarme que tenía un acta por circular en pandemia en el 2020. Por eso me demoraban y me retuvieron este tiempo. La verdad me pareció muy extraño, la verdad que sí, es rarísimo, ¿no? O sea, medio que te metieron en cana 20 minutos porque tenías una circulación en la pandemia del 2020. ¿Y le cobraban plata? ¿Era una multa esa? Y no sé, supongo que sí, que en ese momento te cobraban multas, pero acá por lo sí, que no, dice, porque la multa, Martín, no yo le me cobraron acuerdo nada. que en la pandemia te agarraban en esa y eran multas muy Altas, caras, sí, altas. Te rompían la cabeza Sí, con sí, la sí, multa. sí. No me dejaban ir, agregué acá, acabo de escribir, y no me cobraron nada. No, pues lo metieron preso a 20 minutos porque tenía un acta de tremendo, del 2020, por circular en la pandemia. Aguantar a ustedes, progres que ponen en la radio de la madre música en inglés, dice Hugo de Saiza. Abrazo para Luis. ¿Vos sabés, Hugo, que a Eve le encantaba, era una progre, le encantaba Frank Sinatra? Es un vecino Le mío de encantaba edad, Frank somos Sinatra, amigos. ¿viste? Pero siempre me dice eso. Es un vecino de ahí de 6 amigos. Ajá. Y siempre me dice, che, pero ahí, ¿por qué ustedes? Bueno, ¿por qué pasa música en inglés? Bueno, ahí ese es un Igual, tema. Sí, igual nosotros creo que, fíjate que hoy la música que pasamos en inglés fue Sumo, que es una banda argentina, y que no estaba muy cerca del poder. Mira, yo te voy a decir una cosa, Hugo Iribarren, amigo de Luis, Cacho Castaña cantaba en español y Roger Waters canta en inglés. ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? El idioma no hace necesariamente a la forma de pensar. Y bueno, si bien le damos preponderancia a la música en español, claramente, cada tanto nos gusta compartir eso, como compartir un tango, como compartir algo de folclore. Te digo más, a Eve, que ahí sí no nos animamos, la verdad que no nos animamos, no nos da, le gustaba hasta el reggaetón. Le gustaba el reggaetón. Y sí. Sí, no solo el idioma coloniza, ¿no? No solo el idioma coloniza, muchas cosas colonizan. Pero bueno, Marce del Delta dice, es la meritocracia calando hondo, Víctor, referido al mensaje anterior. Hace años que la derecha fue convenciendo a los pobres que su condición es culpa de ellos mismos y no de la fábrica de pobres. Es muy triste, pero muchos pobres le votaron, pauperizados y flexibilizados como los rapi, y otros tanto autoexplotados que laburan entre 12 y 14 horas y se creen que están bien. Vamos hacia una friquilandia impensable, cumpas, y los milicos no querían música en inglés tampoco, nos dice Marce. Cosa que es cierto, en su momento habían prohibido durante la Guerra Malvinas que se emitiera música en inglés, por eso el auge del rock argentino, en ese momento del rock nacional. Bueno, a partir de la década del 80. Porque al principio se cantaba, hubo un debate en el rock,
Ajá. Porque el primer rock que se escuchaba eran grupos que cantaban en inglés, acá, claro, ¿no? Y de repente a poquito empezaron a aparecer los grupos que cantaban en español. Y ahí se hizo un debate, en esa época, hace 1000 años, ¿no? Fines de la década del 60. Claro. Se hizo un debate, ¿no? Y bueno, lo innovador, lo nuevo, eran los que cantaban en español, ¿no? Claro. Pero les costaba mucho conseguir espacio en los medios. Los grandes medios de comunicación no pasaban rock. Era muy difícil escuchar a Sui Generis. Sí, es cierto. A partir del año 82, cuando los milicos prohíben pasar música en inglés, claro, algo tenían que poner las radios, ¿viste? Y empieza a obtener auge, empieza a aparecer en las radios, León Gieco, empieza a aparecer Sui Generis, empieza a aparecer un montón de que hacía años que hacían música, pero que no les daban lugar en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, muchos de ellos se habían tenido que ir del país. Es más, se habían tenido que rajar. León también, todos se habían ellos, tenido ¿no? que rajar. O sea, los pasaban en las radios, pero si entraban los metían en cana. Era genial. El Pepe Mujica dijo que había que estudiar, sí, el Pepe Mujica dijo un montón de cosas. Chicos, antes de irnos a la tanda, la comunidad 530 tiene un mensaje para ustedes. Tu suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron, por supuesto que les decimos muchas gracias, y a los que todavía no lo hicieron, les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro y a recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Esto ya lo tuvieron en sus manos. La semana pasada había un 30% de descuento si estaba suscrito a la comunidad 530 para ir a ver a la Delio Valdés. Entradas que salían desde 40.000 pesos, tenías el 30% de descuento suscripto a la comunidad 530. La Radio de las Madres te necesita, suscríbete y acompañanos. Es muy sencillo. Entrás a www.am530somosradio.com, cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón Unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad AM530. El alias es muy fácil, Radio AM530. Si tenés alguna duda, escribinos al 11 6419 1650 o envíanos un correo a info@am530somosradio.com. AM530, 20 años. Bueno, un saludo enorme y unas felicitaciones a todos los que hacen la AM530, la Radio de las Madres, por estos 20 años al aire. La primera de la izquierda, decía Eve, me acuerdo que ella la anunciaba así que un saludo muy grande y todo el recuerdo para Néstor y a Eve, que seguramente la están escuchando desde el cielo. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina.
Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
19 horas 41 minutos, ya entramos a la recta final de esta vuelta completa de martes. Es tremendo. Ahora, después, si nos da el tiempo, les voy a seguir compartiendo algunas cifras más del informe que hace la revista Infogremiales respecto a cómo aumentaron la cantidad de personas que trabajan en las apps, más precisamente en Rappi, concretamente en Rappi, porque la verdad que asusta ver el nivel de precarización en el que han caído los trabajadores argentinos. Está con nosotros, ya se lo deben imaginar, María Eva Cousovitis. Hola Evita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Luis? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo andan? Ponele, arrancando diciembre. ¿Cómo andar? Andamos bien. Arrancando diciembre. Estamos bien, estamos bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Vos cómo estás? Muy bien, por suerte. Y la verdad es que arranca diciembre y tenemos que hablar de un ícono muy importante, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de nuestro país, que es el Luna Park. ¿Por qué vamos a hablar del Luna Park? Porque justamente hoy tuvo lugar la audiencia pública que convocó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que la ciudadanía pueda debatir respecto a la destrucción, porque la verdad no cabe otra palabra, del emblemático estadio Luna Park. Esta instancia de participación fue organizada por la Agencia de Protección Ambiental y en el día de ayer, este dato es importante, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto a Basta de Demoler y a la Fundación Ciudad, presentamos una acción de amparo en la justicia para detener la destrucción inminente e irreversible de uno de los máximos símbolos porteños, que es este gran estadio que va a cumplir casi un siglo de historia. Bueno, el gobierno porteño, para quienes no conocen, autorizó a dos empresas, DF Entertainment y Live Nation, que son quienes gestionan el estadio, a que lleven adelante la remodelación del estadio. Esto tuvo muchas idas y vueltas, salió en algunos medios, pero la verdad es que fue bastante invisibilizado. Bajo el eufemismo de siempre, que es la puesta en valor, la actualización tecnológica, este proyecto de remodelación o de refuncionalización, en realidad lo que está escondiendo es la demolición de componentes estructurales que se encuentran protegidos en este edificio con el objetivo de construir un nuevo estadio que tenga más capacidad. Ese es básicamente el objetivo. Y por supuesto, para llevar adelante este objetivo, aumentar la capacidad del estadio para darle más rentabilidad económica, lo que están haciendo es violando un montón de normativas patrimoniales que se encuentran vigentes. Yo les contaba, el Luna Park tiene casi un siglo de historia, fue fundado en 1932, desde entonces es, la verdad, uno de los principales escenarios culturales y deportivos que tiene nuestro país. Ahí tuvieron lugar importantes eventos deportivos, musicales, políticos, religiosos. Sus dueños o su administración está a cargo del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires y la Sociedad Salesiana, que en el año 2013, con estas dos empresas que yo mencionaba, DF Entertainment y Live Nation, lo que hizo fue que estas empresas se ocupen de explotar comercialmente el predio. Actualmente la capacidad del Luna Park es para 8.000 personas. Quieren llevar esta capacidad a entre 11.000 y 13.000 personas. En el año 2007, el Luna Park fue declarado Monumento Histórico Nacional y luego el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires catalogó al Luna Park y le dio una protección especial estructural. Hoy está en riesgo de desaparecer este estadio emblemático tal como lo conocemos, como les contaba hace un ratito, con el único objetivo de maximizar la rentabilidad del negocio del entretenimiento. Bien, ¿qué prevé este proyecto de refuncionalización? Bueno, en primer lugar, demoler casi 12.000 metros cuadrados. Esto incluye, entre otras cosas, demoler las gradas originales de hormigón y además demoler la cubierta original que tiene el estadio. Bueno, en lugar del estadio tal como lo conocemos, lo que proyectan es un edificio que sea estructuralmente independiente, que va a conservar solo algunos fragmentos testimoniales de la fachada.
La verdad es que ni siquiera estamos frente a el caso del fachadismo. El fachadismo es cuando se conserva la parte exterior de un edificio, se lo vacía completamente, por supuesto que pierde valor patrimonial, pero este caso es mucho peor, porque ni siquiera es que se conserva la totalidad de la fachada, se va a conservar solo parcialmente. Y acá el tema importante, ¿no? El tema patrimonial de fondo. El Código Urbanístico le da protección especial estructural. ¿Qué significa esto? Que no puede modificar su volumen y no puede modificar su superficie. Actualmente, el Luna Park tiene un volumen de 100.000 metros cúbicos. El proyecto que aprobó el gobierno lo que hace es llevar los 100.000 metros cúbicos a casi 134.000. O sea que obviamente hay un aumento del volumen, algo que no está permitido para este tipo de edificios protegidos. Bien, ¿cómo logran este aumento de volumen? Bueno, justamente modificando la cubierta, elevando la cubierta, reemplazando la cubierta que hoy tiene, que es a 2 aguas, por una especie de espacio aéreo que lo que hace es inflar el edificio. Como una para, cúpula. Exactamente, darle más volumen y más capacidad. Bien, el tema de la superficie también, la verdad, es emblemático porque el proyecto permite pasar de aproximadamente 10.000 metros cuadrados de superficie a casi 30.000. Bueno, el aumento de superficie solo está permitido si se colocan entrepisos. La verdad que acá estamos casi triplicando la superficie, por lo tanto esto no va a ser posible colocando solamente entrepisos, y ya se sabe que entre otras tantas modificaciones lo que van a hacer es incorporar 2 subsuelos. Bueno, la verdad es que lo cierto es que se va a demoler el interior del Luna Park por completo, se va a cambiar la cubierta, se va a aumentar el volumen, y todo esto está justamente y taxativamente prohibido por el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de los tecnicismos, a mí me parece que es una obviedad que la obra planteada lo que va es a generar un daño irreversible al patrimonio cultural de la ciudad y de la nación. El gobierno porteño, entre otras cosas, quiere eliminar esas tribunas emblemáticas en donde, bueno, la verdad, hemos celebrado a nuestros ídolos, hemos llorado por nuestros ídolos, quiere remover esa cubierta bajo la cual, la verdad, que ocurrieron un montón de hechos históricos, y además lo que quiere es plantear que en realidad el Luna Park es un conjunto de acero y hormigón, cuando es la materialización de, la verdad, un siglo de memoria colectiva. Bien, acá hay muchos responsables, ese es el otro tema, ¿no? En esta presentación judicial, nosotros identificamos como principal responsable al gobierno de la ciudad por no preservar el patrimonio cultural que debe preservar. También identificamos como responsable a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que lo que hizo fue emitir un dictamen favorable a este proyecto de remodelación en tiempo récord y, por supuesto, sin tener en cuenta el bien que debería proteger, que debería custodiar. Aquí también la demanda identifica a Stadium Luna Park, cuyos accionistas son el Arzobispado de Buenos Aires y la institución salesiana, que la verdad, bueno, estamos hablando de instituciones religiosas que deberían tener un fin que vaya más allá de exclusivamente el lucro, ¿no? Entre otras cosas, la preservación de la memoria y el patrimonio, y por supuesto las empresas que son las beneficiarias directas de explotar comercialmente el estadio, que son DF Entertainment y Live Nation. Bueno, el objetivo de la medida judicial que hemos presentado es suspender la autorización que el gobierno de la ciudad le ha dado a estas empresas para remodelar el estadio, y además impedir cualquier tarea de demolición, impedir cualquier modificación de la fachada y también impedir cualquier excavación que quieran hacer en el predio. Bueno, a mí me parece, y ya para cerrar, porque muchas veces hemos hablado de lo que pasa con el patrimonio que nos pertenece a todos, que es parte de nuestra historia, que es parte de nuestra cultura en la Ciudad de Buenos Aires y que permanentemente es avasallada. La realidad es que
la autorización de este proyecto de un nuevo Luna Park no es un error administrativo, no es que los funcionarios han leído mal el código urbanístico, sino que en realidad es el resultado de la decisión política, una vez más, de priorizar negocios inmobiliarios y negocios del espectáculo por sobre la preservación de nuestros bienes comunes, de nuestro patrimonio nacional. La verdad es que es importante que no permitamos este antecedente, porque si la protección patrimonial en realidad es simplemente simbólica, la verdad es que estamos frente a un enorme problema, porque esa protección patrimonial puede ser revocada en función de los intereses económicos de turno. La verdad es que el Luna Park tiene que seguir siendo un testimonio vivo de nuestra historia y no puede ser una mercancía más del mercado global de entretenimientos. Hoy en la audiencia pública no hubo una sola presentación a favor de la remodelación, demolición del estadio Luna Park. Es más, en medio de la audiencia pública, y esto también muestra la falta de apego que el gobierno de la ciudad tiene por las leyes y también por las sentencias judiciales, nos enteramos que la justicia había frenado, gracias a otra presentación judicial, que avancen con los permisos y que avancen con cualquier acción administrativa que tenga que ver con esta obra. Bueno, justamente la audiencia pública es uno de los pasos administrativos para llevar adelante, ¿sí? La remodelación del Luna Park debería haber sido interrumpida instantáneamente. Los funcionarios que llevan adelante la audiencia fueron a consultar, decidieron seguir adelante con la audiencia, violando un fallo de la justicia. No cambia la propiedad, ¿no? Si va a seguir siendo del arzobispado eso, o lo venden. No, no cambia. No cambia la propiedad. Lo que hacen ellos es autorizar la remodelación a cambio de 30 años de concesión, algo así. Claro, en realidad los dueños le han concesionado a estas dos empresas la explotación del estadio y estas dos empresas son obviamente las que se van a ver beneficiadas, pero la verdad es que están involucrados los dueños, los que administran el estadio, la Comisión de Monumento Histórico Nacional y desde ya el gobierno de la ciudad. Claro, porque es raro, ¿no? Porque bueno, yo soy el dueño, te lo doy a cambio de que vos lo remodeles y el pago que vos me das a mí es la remodelación. No entiendo qué ganan los salesianos y el arzobispado y los con salesianos, esto, al menos por derecha. La verdad es que no está muy claro cuál es el beneficio, porque quienes se van a beneficiar de este aumento brutal en la capacidad de espectadores son las dos empresas que gestionan el Luna Park. Que lo van a explotar. Que son las que van a explotarlo y lo vienen explotando económicamente, pero que ahora van a lograr un mayor aforo. Bien, la verdad es que todo esto es bastante confuso, porque hay muchos actores que están involucrados. Insisto, la mayor responsabilidad es la del gobierno, que ha otorgado una autorización para avanzar con obras que claramente están prohibidas de acuerdo al Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad, no hay mucho margen para la interpretación. No puede aumentar el volumen, no puede aumentar la superficie. Bueno, aumenta el volumen, aumenta la superficie, no puede modificarse, además, de manera sustancial, lo que tiene que ver con el interior. Claro, bueno, van a eliminar las gradas, van a eliminar la circulación interna, van a eliminar la cubierta y van a eliminar la fachada. Sí, porque me parece que lo importante es que, la gente de la ciudad entienda que no es una discusión de arquitectura, sino que tiene que ver con todas las cosas que pasaron patrimonio histórico. Claro, todas las cosas que pasaron ahí en el Luna Park, ¿no? En la época dorada del box. Del box, absolutamente. ¿No? Y las presentaciones que hubo y actos políticos, algunos recordables y otros olvidables. No, por eso, los olvidables son los que más hay que recordar, ¿viste? No, y algo importante. Y ahí yo no sé por qué no. El olvidable es un problema. Ahí se hizo un acto muy importante del partido nazi argentino en el año 39. Con Ricardo Noble. Con Ricardo Noble, doña Clarín. Pero, digo, ¿no?
Sí, pero también se hicieron muchos actos del peronismo, los radicales. Y después el box era algo muy... Miralo a Gatica ahí, esa escena de la película de Gatica, que lo va a saludar a Perón, ¿no? Claro. Le dice dos potencias, se saludan, Buena luna. obvio. Pero por eso digo, hay tantas cosas que te cuentan un abuelo, que te cuenta tu viejo, que te cuentan todas esas cosas, que tendría que haber un lugar, un museo o algo así que recupere esa memoria, ¿no? Porque en realidad la discusión de los metros y de todo es una discusión que deviene de la preservación de estos recuerdos, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. Mira, más allá de que tiene que ver con preservar nuestra historia y nuestra memoria, que eso, debería ser algo clave, la verdad es que hoy lo que el gobierno presentaba era el estudio de impacto ambiental de la remodelación / demolición del Estadio Luna Park, tal como lo conocemos. Y por supuesto que ese estudio de impacto ambiental además era vergonzoso. Claramente aumentar el aforo implica que, por ejemplo, vos vas a tener más cantidad de autos circulando sobre la avenida Corrientes y los alrededores. ¿Cuál era la medida de mitigación propuesta en el estudio de impacto ambiental? Compartir auto para ir a ver el espectáculo. Bueno, la verdad una es genialidad. que da un poco de vergüenza, ¿no? Tener que leer en un estudio de impacto, capaz por tweet. Claro, viste que a él le gusta mucho por Twitter. Ponen los bots. Sí, exacto. Organizarnos cuando va a haber un evento de lluvia, organizarnos cuando vamos a ver un espectáculo al Luna Park. Bueno, la verdad es que el estudio de impacto ambiental era lamentable, ¿sí? O más que lamentable. Pero no tenía ningún sentido porque esta obra es una obra completamente ilegal y esperamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias. Bueno, ya hubo un juez que ha frenado por ahora todo, por lo tanto, veremos qué pasa después. La presentación que hemos hecho todavía no ha tenido tratamiento en la justicia, pero al menos hay 2 presentaciones judiciales y una, ¿sí?, a la que la justicia ya le dio lugar. Gracias, Evita, por este informe y bueno, y esperemos que se pueda detener este ataque al patrimonio histórico, más que al patrimonio el arquitectónico, que por supuesto es muy importante, pero sobre todo el patrimonio arquitectónico y afectivo de los argentinos, ¿no? Ya nos estamos casi retirando, 19 horas 58 minutos. La verdad no tenemos buenas noticias para despedirnos, porque acaba de informar una pesquera, muy seguramente los que fueron alguna vez a Mar del Plata la conocen, la compañía conservera Malechiare, la que hacía las conservas de pescado mequichón, ¿no? Cerró. Acaba de anunciar que cierra. Por supuesto, las razones son las mismas de todos. Las importaciones, los altos costos de sostenimiento y la caída de las ventas. Así que otra fuente de trabajo que se pierde en la Argentina. Hoy fíjense que hoy informamos 2. Ascensores Cóndor y la conservera Malechiare. 2 en un día. 2 empresas conocidas además, ¿no? Imagínense la cantidad de negocios más chicos o pequeños talleres que viven alrededor de viven esas alrededor empresas, o que desconocemos, que cierran y que todos los días y que ni nos enteramos. Nos enteramos porque son empresas grandes que tienen mucha historia, más de 50 años una, los ascensores Cóndor hacía, no sé, también 30, 40 años que existían o más. Bueno, se perdieron 2 fuentes de trabajo importantes que además generaban empleo, porque todo esto que le pone valor agregado a los productos primarios, lo que genera es empleo de calidad, salarios buenos. Viste, un campo de soja de 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, te lo atienden 5 o 6 tipos. Ya está. Solo la foto que estoy viendo de la conservera Malechiare acá, y hay por lo menos 15 o 20 personas trabajando ahí adentro. Pero bueno, es lo que hay y va, por supuesto, de la mano con el otro dato que dábamos de Rappi, ¿no? Según la propia empresa, de noviembre del 2024 se pasó de 43.048 repartidores a 151.874 en noviembre de 2025. Se multiplicaron por 4 la cantidad de repartidores, que el ticket aumentó un 21% interanual cuando la inflación fue de por lo menos el 25%, y no medido son octubre, pibes ¿no? solamente, ya, No son pibes, ya a esta altura, gente grande claro. ahí también laburando en esto, ¿no? Así que bueno, esta es la Argentina que nos está dejando Milei,
Y bueno, nosotros lo que hacemos simplemente es transmitirlo. Nos vamos, nos reencontramos mañana, miércoles, acá en la 530. Gracias, Evita. Gracias, Luis. Gracias, Carlos. Dimare, gracias a Yelén. Gracias, Diego Mayo. Mañana sí va a estar Andrea acá con ustedes, sentada en este lugarcito. Chao. Si lo que sueño concluye en algo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos